te aparte de mi corazón. Noche y día pienso yo en ti, y tu presencia es luz para mí. Así es, Señor. Dios de mi alma, sé tú mi visión. Nada te aparte de mi corazón. Noche y día pienso yo en ti, y tu presencia es luz para mí. Y en ti nada me faltará. Dependo de ti, Jehová. En la tempestad mi ancla serás. En Cristo mi fe estará. En ti nada me faltará. Dependo de ti, Jehová. En la tempestad mi ancla serás. En Cristo mi fe estará. Solo en ti, Señor. Sabiduría, centro de mi ser. Quiero a tu lado mi senda correr. Como tu Hijo, tenme, Señor, siempre morando en un mismo amor. Siempre, Señor. Y en ti nada me faltará. Dependo de ti, Jehová, siempre. En la tempestad mi ancla será. En Cristo mi fe estará. En ti nada me faltará. Dependo de ti, Jehová. En la tempestad mi ancla serás. En Cristo mi fe estará. En Cristo mi fe estará. En Cristo mi fe estará. Solo en ti está nuestra fe, Señor. Solo en ti, Jesús. En ti nada me faltará. Dependo de ti, Jehová. En la tempestad mi ancla será. En Cristo mi fe estará. En Cristo mi fe estará. Siempre en Cristo mi fe estará. Así es, Señor, siempre en ti. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, amigo fiel, inconmovible en tempestad. Cuán grande amor, profunda paz en el temor o adversidad. Mi gran Señor, mi fuerza es Él, yo en su amor me
sostendré. Solo en tu amor, Señor. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, y en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia y fue mi pecado el que él cargó, en su aflicción vida me dio. Su cuerpo sepultado fue, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó y resucitó en gloriosa luz, y en su victoria mi Señor me rescató de maldición, pues suyo soy y mío es él, comprado con su sangre soy. Tuyo somos, Señor, libre de culpa y temor, por el poder de Cristo en mí. Desde el nacer hasta morir, Cristo dirige mi existir. Ningún poder, ningún afán de él me arrebatará, hasta que él venga otra vez. Yo en su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de él me arrebatará, hasta que él venga otra vez. Yo en su poder me sostendré, hasta que él venga otra vez. Yo en su poder me sostendré. Solo en tu poder, Señor. Diste tu vida por mí, tomaste mi lugar al morir. Gracias, Señor. Lavas mi culpa y dolor dentro del mar de tu gran amor. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo seguro estoy, en tu amor por siempre me aferraré a mi Salvador, amor sin comparación, Salvador eterno. Nuestro Salvador,
nuestro Salvador. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me recibió, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo seguro estoy, en tu amor por siempre me aferraré a mi Salvador, amor sin comparación, Salvador. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. A ti, Jesús, nuestro Salvador. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo seguro estoy, en tu amor me aferraré a mi Salvador, amor sin comparación, Salvador. A ti nos aferramos, Señor, nuestro único Salvador, nuestro único libertador. En medio de cualquier aflicción, Señor, nos aferramos a ti con todo lo que somos. Ponemos nuestra confianza en ti, Señor, nuestro Salvador. Nuestra fuerza, nuestra esperanza, eres tú, Señor. En ti ponemos, Señor, toda nuestra confianza, el único y sabio Dios. El único poderoso, el único fiel, solo en ti, Señor. Por siempre Dios es fuerte,
Por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre. Y por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre. Estás con nosotros, Señor. Amén. Señor, dad gracias hoy, su amor es para siempre, porque bueno y soberano es, su amor es para siempre. Canta, canta solo a Él, y brazos de poder nos extendió su amor. Eso, y por la vida que Él restauró su amor. Canta, 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 canta. Por siempre, y por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre. Y hasta ponerse el sol, su amor. Y por la gracia de Dios yo permaneceré, su amor. Canta, canta solo a Él. Canta, canta por siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre. Y su amor es para siempre, su amor es para siempre, su amor. Una vez más fuerte, su amor es para siempre. Y canta, 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 canta por siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte,
nosotros aquí estamos con la palabra de Dios y sabe que hay muchas personas en momento de oración tienen sus peticiones que presentan a Dios y no hay problema con eso. Dios, como nuestro Padre Celestial, siempre cuida de nosotros. Él está con nosotros cuando tenemos problemas de salud, cuando tenemos problemas de la economía, cuando tenemos asuntos en el trabajo. En cualquier momento, Dios todavía está con nosotros. Y siendo una persona, Dios, en relación con nosotros, quiere bendecirnos. Y es bueno, pero es preocupante pensar que un creyente solamente piensa en presentar sus necesidades a Dios. A veces nosotros llegamos para un tiempo de oración. ¿Y qué pasa en la oración? Descargamos nada más una lista de necesidades. Y Señor, bendice a esa persona y sana a esa persona. Y toda la oración hacia Dios es la necesidad. Fíjense, hermanos, que necesitamos preguntarnos, ¿qué quiere Dios de mí? Yo sí quiero que Dios haga cosas para mí. Yo quiero que presento las necesidades de ustedes como iglesia, como su pastor. Yo estoy presentando esas necesidades en oración ante Dios, claro. Pero también necesitamos preocuparnos de qué quiere Dios con nosotros, qué es nuestra obligación, cómo debemos responder ante Él. Es bien conocido que Dios cuida de nosotros, pero también tenemos que responder y hacer lo que Él quiere. Y hoy es de lo que nos toca. Queremos ver qué quiere Dios de nosotros. Y fíjense, hermanos, que lo que Dios quiere de nosotros proviene de lo que había hecho con nosotros, lo que había hecho por nosotros. Vamos nosotros a estar hablando de nuestro testimonio y la obligación por amor que tenemos en compartir nuestro testimonio, qué contiene el testimonio, pero luego cómo podemos nosotros presentar enseguida. Vamos a estar en el libro de Hechos, capítulo 22. Vamos a comenzar en verso 1 y leer los primeros 22 versos. Y dice: padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Necesitamos entender el lugar en donde estamos leyendo, porque Pablo había presentado su testimonio, ya es la tercera vez. La tercera vez de presentar testimonio. La primera es cuando ya leímos por el momento en cuando él estaba en camino a Damasco, pero antes también había dicho su testimonio y aquí tenemos. Y es interesante porque Pablo responde diciendo: padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Es porque está en medio de estar encarcelado. Estaba por ser atacado, apedreado y está en grave peligro en ese momento. Y déjame explicar algo del testimonio, porque a veces buscamos oportunidad de dar y compartir nuestro testimonio. ¿Qué es el testimonio? El testimonio nuestro es algo que podemos nosotros usar como historia de lo que Dios ha hecho con nosotros. Es algo de verdad. No podemos exagerar, no podemos mentir cuando estamos hablando de nuestro testimonio, porque es algo que de verdad Dios ha hecho con nosotros. Unos dicen: mire, pero yo no tengo un testimonio tan fuerte como los demás. Fíjense, lo que Dios en actualidad había hecho contigo es poderoso. Porque Dios es real y convertir una persona camino al infierno hacia el cielo es algo poderoso. Puede decir que muchas personas no van a estar impresionadas. No es asunto de impresionarles con nosotros, con el testimonio, sino con Dios, que Él puede salvar, Él puede cambiarnos. Y Pablo en ese momento, siendo traído afuera por fuerza, en defensa, él dice, en vez de estar pensando, ¿qué defensa puedo dar? ¿Qué puedo decir? Necesito hablar con los romanos, los soldados romanos, con esos de mi familia, de mi pueblo. Pero en vez de estar escuchando o pensando cualquier otra cosa, él decide que es una buena oportunidad de dar testimonio. A mí es impresionante, porque no es un momento oportuno, podemos decir. Porque en peligro está. A lo mejor con miedo incluso. Y él está a punto, puede ser, de ser matado. Y él, la primera cosa que piensa es: voy a dar mi testimonio. ¿Qué
bonito. Es decir, que debemos estar listos en tiempo y fuera de tiempo de dar nuestro testimonio en cualquier momento. Y fíjense el contenido de su testimonio. Dice, al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Ellos están escuchando, pensando, quieren oír su testimonio. Aún en ese momento no saben qué va a ser su testimonio, pero Pablo sí sabe. Dice Pablo, continuó, yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esa ciudad bajo la tutela de Gamaliel. Recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Perseguí a muerte a los seguidores de ese camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco. Y fui allá cuando el fin de traer preso a Jerusalén y a los que encontrará para que fueran castigados. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, ¿a quién tú persigues?, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Ahí se te dirá todo lo que sea dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban muchos los judíos que ahí vivían. Se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, reciban la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Fíjense que está él escuchando. Tiene que ser testigo. Un testigo es uno quien da testimonio. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba. Date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí. Ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba yo dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron, bórralo de la tierra, ese tipo no merece vivir. Entonces aquí tenemos el testimonio de Pablo. Es otro momento en cuando está dando su testimonio y la historia de cómo conoció a Jesús y cómo transformó su vida. Es algo poderoso. Nuestro testimonio, hermanos, es la herramienta más poderosa que tenemos.
Debemos estar siempre usando nuestro testimonio, hablando, no solamente en la iglesia. A veces pensamos que el lugar para testificar es dentro de la iglesia. En un momento, en un culto, decimos, pues quiero dar gloria a Dios por Dios que damos testimonio dentro de la iglesia. Y normalmente, según a lo que yo veo, muy pocas personas están dando su testimonio enseguida afuera. Pero es al revés. Dios ha hecho grandes cosas con nosotros con la intención que estamos dando testimonio afuera, no adentro. Está bien que glorificamos a Dios con el testimonio dentro de la iglesia, no es un problema, pero afuera es urgente. El testimonio nuestro es lo que va a ganar la persona. Nosotros somos expertos en lo que fue nuestra vida. Pablo está aquí dando su testimonio, diciendo, miren, no puede contradecir lo que estoy diciendo, porque ese fue mi experiencia con un Dios real. El asunto es que hoy en día muchos tenemos una vida virtual. Tenemos amigos virtuales que nunca hemos visto en lo físico. Y a veces la iglesia en esa generación está percibiendo a Dios como un Dios virtual. Pero no es así. Quiere ser un Dios real con cada uno de nosotros, caminando día en día y presentado ante lo demás como un testimonio del poder que Dios tiene en nosotros. Tenemos que reconocer el gran poder que es nuestro testimonio. En Apocalipsis capítulo 12 y verso 11, fíjense, acabamos hace no mucho terminar un estudio sobre el libro de Apocalipsis. Y sabemos que esos son momentos que todavía faltan para hacer. Y déjame explicar, eso significa que es más cerca a nosotros que el día de Juan o el día de Pablo. En el día de Pablo fue urgente que él estaba compartiendo su testimonio. Y dice el texto que ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Fíjense, en el futuro, la herramienta, la arma más poderosa que tenemos es el testimonio. Y si en el día de Pablo fue tan urgente que en el momento inoportuno estaba compartiendo su testimonio, cuanto más nosotros en ese día. Estamos muy cerquita a comenzar a escribir la fecha 2020. Ellos estaban dando su testimonio, pero ¿qué ha pasado con la iglesia? Si es lo más poderoso que tenemos, ¿con qué frecuencia debemos estar usando? Dice que ellos lo han vencido. ¿Quién? Han vencido al diablo, al bestia, al falso profeta. Todo lo que habíamos estudiado en el libro de Apocalipsis, esa fue la herramienta que la iglesia sabía cómo usar. Pero me preocupo porque a veces el testimonio es algo que ni pensamos. Si pregunto, ¿cuántas veces en esta semana has compartido tu testimonio? ¿Qué voy a escuchar? A Pablo, todo momento fue oportuno. No me puede decir que es porque pastor, no hubo un momento oportuno. Es porque todo momento fue oportuno para Pablo. Debemos nosotros regresar y pensar en las cosas que son importantes a Dios. Les pregunté en la primera parte, ¿estamos preparados para hacer lo que Él quiere? Presentamos las necesidades, oramos y presentamos las peticiones a Dios por lo que necesitamos nosotros, pero estamos preocupados por lo que Dios quiere. Él quiere que estemos dando testimonio. Y ha infiltrado mucho en la iglesia. Yo en esta semana estaba hablando con otro pastor. Y ese pastor tiene una óptica diferente, distinta de lo que yo tengo. De verdad. Y no estoy mencionando por nombre, ni estoy diciendo que tiene él la verdad, ni que estoy defendiéndome a mí. Pero él tiene la óptica que en la iglesia celebramos y tenemos algo que se llama educación cristiana.
Ese podemos nosotros decir que es un estudio bíblico. Son los momentos, como Mayra había anunciado, de gastos por los niños, que está sacando copias y material y todo lo que es para ministrar y crecer, que aprenden más de la palabra de Dios dentro de la iglesia. Es educación cristiana. Pero también tenemos ministerios tal como evangelismo y de misiones. Y ese pastor me mencionó y dice, mira, yo creo que debemos nosotros poner un equilibrio en la iglesia y enseñar y poner tanta influencia de educación cristiana como en las actividades de evangelismo. Y yo digo, pues entonces, ¿qué significa? Y para él fue que él gasta igual en educación cristiana como en evangelismo y misiones. Y yo digo, mira, está bien que estamos aprendiendo, claro. Pero, por ejemplo, les digo, no estamos nosotros en esa iglesia de forma equitativa. Porque en el mes pasado, en el mes de octubre, según las cifras, gastábamos en copias y todo lo que es educación cristiana una cantidad de 1,190, algo así, de pesos. Mientras entre misiones, lo que enviamos, y evangelismo, lo que hemos gastado, etcétera, gastábamos un poquito más de 40,000 pesos. No es igual. Y este pastor pensaba que debía ser igual. Y no estamos nosotros igual, entonces no creo yo. ¿Quién tiene la razón? No estamos aquí para definir o decidir quién tiene razón. Estamos aquí para decir que según la palabra de Dios, la cosa que arde en el corazón de Dios es que todo el mundo venga a Él. Que todo el mundo tenga una relación íntima con Él. Y a través de nuestro testimonio podemos nosotros ver el poder de Dios en evangelismo, en tocar, en cambiar las personas. Pablo dice en 1 Corintios 1:18, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierdan. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, ese mensaje es el poder de Dios. El testimonio que usted tiene es el poder de Dios. Y si no compartimos, estamos limitando, estamos apagando el Espíritu. Podemos nosotros ver la mano de Dios a través de nosotros. Cuando el testimonio está saliendo de la boca, Dios quiere que su nombre sea glorificado afuera, no solamente adentro. Qué bueno que llegamos y juntamos y estudiamos la palabra de Dios semana tras semana en estudios bíblicos y en educación cristiana. Qué bueno. Pero quiere que ellos conozcan. La óptica que Dios tiene es lo que necesitamos nosotros tener. Pero ¿qué es el contenido de un testimonio? Podemos nosotros hablar un poquito de ese testimonio, ese ejemplo de Pablo. Fíjense que tiene un parte en el principio que es un contexto. ¿Qué fue su vida antes de conocer a Cristo Jesús? Déjenme solamente explicar algo. Que ese solamente es para poner en contexto la gloria de Dios. Yo he visto unos, o mejor dicho, yo he escuchado a unos quien dan más importancia a su vida antes de conocer a Cristo que después. Es decir, que están dando más gloria a la obra del diablo en su vida que la obra de Dios en su vida. Yo he visto unos quien se suba y da un testimonio de 30 minutos hablando de tantas maldades y qué malvado era de vender y matar y vender drogas y matar gente y todo. Y por 30 minutos de su testimonio, 29 está en esa parte y luego dice, pero ya conocía a Cristo Jesús. Y esto no debía ser. El testimonio no es nuestro testimonio de lo que éramos nosotros, sino de la gloria de Dios. Solamente damos lo suficiente para dar contexto de la vida. Y uno dice, mira, pastor, el problema es que yo no tengo mucho atrás. Está bien.
Fui criado en esa familia bonita e incluso cristiano. Pues, ¿sabe que hay gente quien puede dedicar con esta? Fueron criados en una familia bonita. Y otros tienen otro testimonio, cada uno con su testimonio, que Dios puede ser glorificado. Y hay gente afuera que ese testimonio iba a impactar. Entonces, damos lo suficiente. Si una persona conoce al Señor cuando tiene 60 años de edad, no significa que su parte de antes de conocer a Cristo tiene que extender por 60 años. No, la persona no necesita toda la información de tu vida. Solamente una introducción, un contexto de dónde estaba antes. Y así fue Pablo. Él no comenzó como niño. Él no comenzó de toda esa, solamente las cosas que iba a impactar a ellos. Y dice, ese fui yo. Entonces, después de dar ese contexto, llegamos al testimonio y el contenido más importante. Porque el momento del encuentro con Jesús. Y Pablo pasa más tiempo en esa. Que estaba en camino a Damasco, habiendo recibido las cartas de extradición, y estaba con esa intención cuando de repente relampagó alrededor de él una luz brillante, y todo lo que fue el momento de encuentro para hablar de la gloria de Jesús. Él está explicando de todo eso, y parte de lo que está diciendo dice que fui obediente a la voz. Y parte más importante de contexto o contenido mejor, contenido de testimonio es hablar de la obediencia. Dios me tocó y fui obediente. Yo entregué mi vida a Cristo Jesús. Y entonces significa que yo no tengo control de mi vida. Yo tengo otro Señor quien me enseña, me manda, me hace hacer las cosas que yo necesito hacer. Entonces Pablo dice, fui yo obediente a la visión. Fui a esa casa esperando, y Dios también habló con Ananías y todo el testimonio. Y luego incluso para seguir con su testimonio, habla de la obediencia. ¿Sabe que es hablar de obediencia en un caso o en un pensamiento, en un parte? Pero de verdad es hablar del amor que tenemos por Dios. Porque no estamos haciendo lo que nos conviene, lo que nos gusta en ese momento, sino estamos haciendo lo que Dios quiere, porque somos obedientes. Y eso es lo que Juan capítulo 14 y verso 24 dice: el que no me ama no obedece mis palabras. Pero esas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. ¿Podemos nosotros hablar de obediencia? Obediencia para el Señor es amor. Entonces Pablo dice, estaba en camino cuando me encontré con Cristo Jesús. Y hermanos, tenía que responder en la obediencia. Y fíjense que todos ellos también estaban escuchando, contentos, porque también querían ser obedientes a Dios. Vivimos en un entorno católico quien dice, yo quiero también ser obediente a Dios. Debemos nosotros hablar de la obediencia de Dios en nuestra vida. Y si no eres obediente, entonces cámbiate, para que sea real. No puedes mentir y decir, siempre soy obediente, cuando de verdad día tras día andas como un rebelde. Tiene que hablar de la verdad, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y Pablo seguía hablando de la obediencia. El encuentro fue en ese momento, pero luego dice que llegaba a Jerusalén y estaba en camino hacia la obediencia. Lo que Pablo pensaba que fuera correcto es quedarme aquí. Todos ellos me conocen, van a entender mi testimonio mejor. Voy a hablarles de Jesús. Jesús me dice, no, yo voy a otra parte. Entonces Pablo, ¿qué está diciendo? Está diciendo que contra de lo que creía yo, Dios dijo una cosa y yo tenía que obedecerle a él, y él se fue.
Está todavía dando testimonio que Dios tiene el control de su vida. En Romanos 1:18, Pablo está hablando. ¿Por qué? Porque él siempre quiere presentar el evangelio. Dice, a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Él quiere presentar el evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. Su testimonio es parte de eso. Lo que Dios va a hacer en él. Las buenas nuevas, ese es el evangelio. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Los religiosos en ese día y esa zona querían solamente su zona de confort. ¿Sabe que también afecta, o mejor digo, infecta la iglesia? ¿Cuántas veces habías visto en una iglesia una persona ofendida porque alguien había agarrado su silla? Porque están de mal humor a ver que otros llegan. Yo recuerdo la primera vez que estaba, la primera iglesia donde era el pastor principal, titular. Y llegando a la iglesia no tenía mucha visión y comenzábamos a evangelizar y a hacer cosas. Y el mero momento en cuando tenía la iglesia más nuevos que los, no tanto quiero decir viejitos, pero los de antigüedad, ellos en el momento de saludar uno a otro, pensaba que ese fue el momento de correrles. Comenzaron a tratarles mal y ser agresivos con esos nuevos porque quería su club. Unos meses después salí de esa iglesia porque no quería pastorear unos quienes no querían obedecer la palabra de Dios. Nosotros debemos responder al revés, que si llega una persona nueva quien apenas está por conocer a Cristo Jesús, o por el testimonio de ustedes durante la semana había compartido el testimonio y esa persona quiere una relación con Cristo, ellos tienen el mejor lugar. Santiago también habla de eso. ¿Cómo podemos nosotros decir que el amor de Dios está con nosotros si damos preferencia al rico y al pobre mandamos a un rincón en el suelo? Tenemos que responder y decir, mira, que tome el lugar para aprender y crecer de Dios. Qué bueno. Pero nosotros tenemos que obedecer y hacer lo que Pablo también estaba haciendo. Pero la multitud en ese día estaba contento con todo lo que Pablo había dicho hasta el momento en cuando oía de que Pablo tenía que ir a los gentiles. Nosotros podemos todavía usar la palabra gentiles, pero el problema es que la mayoría de nosotros sí somos gentiles. Entonces, en el contexto de la iglesia hoy, podemos nosotros decir de parte de la iglesia y los de afuera, los no conversos, los perdidos, esos afuera. Si estamos hablando de los perdidos enseguida, no podemos nosotros estar ofendidos como en esos. Tenemos que responder y decir, Dios quiere toda la gloria, pero a veces la iglesia es tanto como Jonás. ¿Recuerda Jonás? Es un libro bien chiquito del Antiguo Testamento, unos 4 capítulos nada más. Es de una persona, tanto como Pablo, quien anda siempre en la obediencia, ¿verdad? Dios dice, Jonás, que vayas a Nínive. Y Jonás, escuchando eso, dice, a lo mejor a esa dirección en vez de esto. Se va opuesto. No andaba en la obediencia. Pero Dios le da otra oportunidad. En vez de morir en el mar, está por darle oportunidad dentro del vientre de un pez. Y allá Jonás se arrepintió y tenía otra oportunidad de obedecer. Pero ¿cómo fue su obediencia? Llegando a la ciudad y dice, todos ustedes van a morir. Esa ciudad está rumbo a la destrucción. Y de verdad no quería el arrepentimiento Jonás, solamente la destrucción, porque él tenía en mente, no, Dios solamente ama a los judíos, solamente Dios ama a la iglesia. Pero ¿cómo fue la práctica en el último capítulo? Jonás
estaba afuera de la ciudad ofendido con Dios. Y dice, no es lo que yo dije antes de salir. Por eso huí de la presencia de Dios. Porque yo sé bien que eres un Dios clemente y compasivo. Yo sé esas cosas. Debías matar a todos ellos. Ama todo, solamente a nosotros, los judíos. A veces la iglesia se sienta así. Se enfoca y quiere más y más cosas. Y gasta más y más dinero por la comunidad. Llegamos y en el futuro cuando se llena la iglesia con tantas personas, llegamos y tenemos también unas sillas plegables acá atrás, de plástico duro. Y déjame decir que esos son más cómodos. ¿Y qué va a pasar? Cuando los nuevos llegan, ¿vamos a ofrecerles esos plásticos plegables? ¿O nosotros? ¿Qué va a pasar? ¿Quién tiene la preferencia? En el día de Jonás pensaba que ellos, quienes estaban oyendo a Pablo, también pensaba que ellos tenían la preferencia. Pero Pablo les estaba diciendo, Dios me dijo, lejos de aquí y habla con los perdidos. Y fueron ofendidos, enojados. Es porque Dios quiere la salvación de todos. Esa es la razón que yo creo en mi corazón que la mayor cantidad de recursos humanos, recursos de energía, recursos de dinero, debemos estar gastando hacia ese fin. Porque segundo Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir sus promesas, según entiendan algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, con nosotros. ¿Por qué tiene que tener paciencia con nosotros? Puede ser que es porque estamos dentro de la iglesia dando nuestro testimonio, pero afuera no. Si yo digo, mira, tome como una meta escribir y poner en orden tu testimonio para que esté listo y dar por mínimo una vez en esa semana, ¿sabe? Que unos va a encontrar la oportunidad el día de mañana de dar su testimonio. Y con eso, unos a lo mejor piensan, ya cumplí, no necesito preocuparme de eso hasta el domingo. Pero hay gente, más tarde el mismo día, lunes y el martes, y todos esos días, que está a punto de morir sin Cristo, que necesitan escuchar nuestro testimonio. Esa es la razón que me impresionó tanto esa parte de Pablo. Está con enemigos, con los soldados romanos cargado, y él dice, dame un momento, solamente quiero decir una cosa. ¿Y qué dice? Su testimonio. Y luego nosotros pensamos, pero no tenía oportunidad. ¿Cómo? Hay mucha oportunidad. Tenemos que entender lo que Dios quiere. Él tiene paciencia con nosotros porque no quiere que nadie perezca, sino que todos tus vecinos, la persona quien trabaja contigo, que todos las personas en la tienda donde estás haciendo compras, en ese fin de semana, según ASEP es mega puente, porque tampoco tenía clases el viernes. Mañana unos no están aquí porque están de vacación. Pero saben, en vacación todavía Dios quiere usarnos. Y en esos puentes, en vez de estar en el buen fin, haciendo buenas compras, ¡qué bueno! Pero ¿qué es la prioridad que tenemos? Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepienten. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿a quién parecemos más? ¿A Pablo o a la multitud? La multitud, quien pensaba solamente en sí, hablaba mucho de la educación cristiana. Tenía en el templo siempre hay enseñanzas buenas.
Y Jesús incluso no criticaba sus enseñanzas. Jesús dice, mira, obedecen lo que hacen, pues obedecen lo que dicen, porque están encargados de esa, pero no hacen lo que hacen, porque no cumplan. Escucha la enseñanza, pero pone en cumplimiento, pone en acción. ¿Quién parecemos? ¿Estamos siempre dando testimonio? ¿O solamente un poquito? Un poquito. ¿Con qué frecuencia compartimos nuestro testimonio con los perdidos? No, pastor, yo prefiero dar mi testimonio con los creyentes. Tu testimonio tiene poder. ¿Por qué con los creyentes solamente entonces? ¿Cómo dividimos nuestro tiempo o recursos? ¿Cree que está bien que estamos gastando dinero en misiones y evangelismo? ¿O cree que debemos comprar esas nuevas sillas de toda la iglesia? En vez de mandar dinero a misioneros, compramos siempre esos sillones reclinables que todos pueden estar cómodos mientras estamos en culto. Mejor inversión. Unos así piensan. Unos así piensan. Aun cuando pensamos en las cosas, Dios puede cambiar. Como con Pablo, pensaba, en Jerusalén va a ser mi ministerio. Y Dios dice, no, lejos. Ok. Porque ¿quién tiene el control? Dios. Dios tiene el control. Tenemos la obligación por amor. La obligación por amor, obedecerle a Dios. Tenemos que obedecerle. Entonces quiero animarles en este día. Primero, preparar tu testimonio. Dice, pues es mi testimonio, ¿por qué necesito preparar? No es porque queremos solamente como estamos rezando y hablamos de testimonio porque está memorizado tan rápido que nadie puede entender. Ya, di mi testimonio. No, todavía es con la emoción y todo lo que fue en el momento. ¿Sabe que cada persona da testimonio de forma diferente? Porque somos diferentes. No todos nosotros somos iguales. Si fuéramos así, éramos nosotros perfectos, según la óptica de nosotros. Porque ¿cuántos de nosotros dice, mira, es porque piensa muy raro esa persona? Si pensaba así como yo, entonces estuviera mejor. Pero no piensan como los otros. Estuvimos de viaje hace no muchos días y Lori me dijo algo. Qué difícil es estar encarcelado en una camioneta con ustedes dos, hablando de Kelly y yo. Porque la personalidad y la forma que hablamos es igualito, colóricos, dicen. Y yo respondí, entonces estás diciendo que estás disfrutando ese tiempo con dos perfectos. Porque pensamos así de nosotros, esa es la forma. Un colórico es una persona directa, una persona quien hace las cosas en orden y vea las cosas en blanco y negro y normalmente no son músicos y de verdad no soy músico. Pero cada persona es diferente. Si todos fuéramos igualitos, en el momento de alabanza, adoración, estuvimos haciendo todo igual. ¿Lo sabe? Que mientras uno es así, otro está así y otro no mueve casi nada, pero con una lágrima cayendo en la mejilla. Porque todos nosotros somos diferentes, tanto como nuestro testimonio. Y Dios ha preparado cada uno por su gloria. Entonces preparamos el testimonio tal como somos. Preparamos y hablamos al mundo. Y cumplimos la voluntad de Dios. Porque ese es lo que Dios quiere de nosotros. No solamente cumplir unas horas dentro del templo, sino que el testimonio sea la herramienta más poderosa que tenemos. En vez de estar solamente a un rincón, a un pensamiento, a una cosa que hace mucho pensábamos. No, todavía Pablo, después de haber plantado iglesia tras iglesia,
después de haber viajado de casi todo el mundo conocido en ese momento, después de haber sido un misionero, tratado de matar en peligro y venciendo tantas cosas, después de años predicando y ministrando, ¿qué dice? Estuve yo en camino a Damasco. Todavía recordaba cómo fue fresco, porque tenía el hábito de compartir su testimonio. Lo hacemos también. Compartimos, hablamos de la verdad, hablamos de nuestra obediencia y vivimos mostrando la obediencia hasta hoy. Ese es el testimonio poderoso que tenemos. Inclina tu rostro conmigo, por favor.